El pasado mes de agosto, la India celebró el 75 aniversario de su independencia. Hablamos de un país que alberga a casi el 20% de toda la población mundial. Por muy chocante que te parezca, 1 de cada 5 personas en todo el mundo viven en este país. Así que, como comprenderéis, la India puede llegar a ser mucho más importante de lo que podríamos pensar. Eso sí, hablamos de un país tremendamente diverso en el que, por ejemplo, según recoge el Censo Nacional, se hablan 114 lenguas diferentes. De ellas, ni más ni menos que 22 son considerados como idiomas nacionales y están reconocidas en la propia Constitución. Pero además de la diversidad, la India tiene otra característica. Tradicionalmente ha sido uno de los países más burocráticos de todo el planeta. Quizás por eso sigue siendo un país muy pobre. Pero amigos, amigas, ahora la suerte de la India podría estar cambiando y con ella el futuro de la economía mundial. La pregunta que cada vez más expertos ponen sobre la mesa es: ¿puede la India convertirse en la nueva China? Bienvenidos a Si lo hubiera sabido. Arranquemos. Durante los últimos 20 años, la pobreza extrema de la India se ha desplomado más de un 90%. Según los datos del Banco Mundial, hoy en día esta situación afecta en torno al 2% de la población. Pero pese a ello no podemos decir que las cosas le hayan ido bien a este gigante. Cuando la India se independizó en 1947, su ingreso per cápita suponía aproximadamente el 18% de la media mundial. Hoy, 75 años más tarde, supone el mismo porcentaje. Es decir, que a pesar de ser un país muy pobre, en más de 7 décadas no ha logrado ningún avance para reducir su brecha de pobreza respecto a los países desarrollados. Y eso, como podéis imaginar, es un problema. Por ejemplo, según la última encuesta nacional de situación de las familias publicada en 2020, apenas el 9,5% de la población tiene disponible para su uso un ordenador, apenas el 18,6% de las familias cuentan con lavadora y solo el 8% son propietarios de un coche. Son datos que reflejan la realidad de un país que no termina de carburar. De hecho, en los últimos años han sido muchas las multinacionales que han fracasado en este país básicamente porque su clase media sigue siendo relativamente pequeña y pobre. Uno de los últimos casos ha sido el de Ford. La compañía americana anunció que abandonaría el mercado indio tras acumular más de 2.000 millones de dólares en pérdidas. General Motors y Harley Davidson siguieron el mismo camino algo antes. Así que ya lo veis, la población india puede ser gigantesca, pero su mercado sigue siendo minúsculo. Pero quizás el dato o la métrica más llamativa es la comparativa con China. Hasta 1990 los dos países tenían aproximadamente el mismo ingreso medio, pero desde entonces las cosas han cambiado mucho. Desde ese año el PIB per cápita indio se multiplicó por 6. No está mal, pero el de China lo hizo por 40. Y eso que hablamos de una época relativamente buena para la India. Desde que en 1991 el país sufriera una enorme crisis, tuvo que hacer un montón de reformas para abrirse al mundo y eso mejoró su economía. Pero aún así, como veis, la distancia fue sideral. La India no fue capaz de reproducir el modelo industrial que ha caracterizado a todos los casos de éxito económico de Asia, como los de Japón, Corea del Sur o la propia China. Sin embargo, desde el 2021 la decepción ha dado paso al optimismo. La India reapareció de nuevo. El capital riesgo, los gestores de carteras y también las grandes multinacionales volvieron a fijarse en ella. Y la pregunta es, ¿qué es lo que explica exactamente este cambio? ¿Por qué este país ahora de repente está volviendo a conquistar la imaginación de analistas, economistas e inversores de todo el mundo? Y la pregunta más importante de todas, ¿realmente puede la India convertirse en algo así como la nueva China? Pues bien, veámoslo. Recientemente la India superó al Reino Unido como la quinta mayor economía del mundo. Es la cuarta por valor de sus empresas cotizadas y la tercera, tan solo por detrás de Estados Unidos y China, en número de unicornios, esto es, startups valoradas en más de 1.000 millones de dólares. Y además, ahora podemos encontrar noticias como esta. Es probable que la India sea entre las grandes economías la que más rápido crecerá este año. Amigos, amigas, para visualizar este cambio, podemos viajar hasta Tamil Nadu, un estado situado en el sur del país. Aquí la multinacional india Tata está fabricando componentes para los últimos iPhone de Apple. Es la primera vez que la India se integra en una de las cadenas de suministros más sofisticadas de todo el planeta. Creo firmemente que esta va a ser la década de la India. Pero bien, como ya hemos visto, pese a todo, los últimos años no han sido como para tirar cohetes. Entonces, ¿por qué tantos expertos consideran ahora probable que el despegue económico de este país sea inminente? Pues bien, lo cierto es que podemos destacar 4 claves, 4 ventanas de oportunidad para que la India pueda convertirse en la nueva China. La primera clave es que durante los últimos años se está forjando un mercado nacional único. Y es que veréis, ¿os acordáis de lo que hablábamos de la diversidad?
Pues en cierto modo, de la misma forma, hasta ahora no se podía hablar de un mercado único, sino de muchos mercados regionales extremadamente fragmentados, algo que lógicamente limitaba las economías de escala de las empresas. Pero eso es algo que está cambiando. En los últimos años, el gobierno ha introducido un impuesto único sobre las ventas, regulaciones comunes para todo el país y también se han mejorado mucho las infraestructuras. Por ejemplo, la red nacional de carreteras se ha incrementado un 50% desde el año 2014 y las nuevas instalaciones aéreas han permitido duplicar el número de pasajeros y casi un 50% el transporte de mercancías por aire. Y es tan solo un ejemplo. El resultado es un mercado cada vez más integrado de unos 1.400 millones de consumidores, algo que le permite a las empresas ser mucho más eficientes y aprovecharse de enormes economías de escala. En segundo lugar, el gobierno ha digitalizado gran parte de la administración y del sistema financiero. Desde la identificación biométrica hasta un sistema digital de pagos conocido como UPI, cada vez son más las tareas que los indios realizan con sus teléfonos móviles. Esto permite que los procesos sean mucho más rápidos y mucho más baratos. Por ejemplo, el gobierno paga ahora ayudas públicas a través de los sistemas digitales, reduciendo con ello la burocracia y asegurándose que el dinero llegue a sus destinatarios. Hablamos de un sistema que en los últimos 36 meses ha pagado cerca de 200.000 millones de dólares a casi 950 millones de personas. Y ojo, se calcula que antes de la adopción de estos medios digitales, la inmensa mayor parte del dinero nunca llegaba a los receptores de las ayudas, sino que iba a parar a procesos burocráticos interminables y corruptelas de todo tipo. Pero eso ni siquiera es todo. Además, esta digitalización también ha favorecido que las familias indias se estén bancarizando a toda velocidad y ha impulsado un enorme mercado de profesionales y startups tecnológicas que ahora están creciendo como la espuma. En tercer lugar, tenemos a China. Sí, a China. Tal y como ya os hemos contado en pasados vídeos aquí en Si lo hubiera sabido, el gigante asiático no atraviesa su mejor momento, ni desde el punto de vista económico, ni tampoco político. El reventón del mercado inmobiliario y las malas relaciones con Estados Unidos están haciendo que muchas multinacionales quieran buscar alternativas. Y como os podéis imaginar, la India parece un candidato perfecto. Hablamos de una población enorme y bastante joven, con salarios, por cierto, relativamente bajos. Y en cuarto lugar, tenemos a la enorme comunidad de expatriados indios que podemos encontrar a lo largo y ancho de todo el mundo. Hablamos de más de 30 millones de personas que tan solo durante el año 2021 enviaron casi 90.000 millones de dólares en remesas. Esta comunidad, además, es relativamente rica. Por ejemplo, según datos de la Oficina del Censo, la comunidad india es el grupo étnico más rico de los Estados Unidos. Hablamos de un ingreso familiar medio de $120.000. Y de hecho, según un reciente estudio de la Universidad de Stanford, casi el 9% de los fundadores de los 500 unicornios estadounidenses nacieron en la India. Además, algunas grandes multinacionales como Microsoft, Google, Chanel o Deloitte, entre otras muchas, están dirigidas por miembros de esta comunidad, ya sea de primera o segunda generación. Y amigos, ahora todas estas personas tienen mucho capital y muchas ganas de invertir en su país de origen. Y no solo eso, también están siendo un importante motor de presión para modernizar las leyes y las instituciones locales. Pues bien, si metemos estos 4 ingredientes, estas 4 claves en una coctelera, tenemos lo que muchos expertos consideran la receta perfecta para que la India pueda despegar durante los próximos años hasta convertirse en la nueva China, en el nuevo país de moda y en la nueva gran factoría de bienes y servicios del mundo. Claro que alcanzar esta meta puede no resultar tan sencillo. Atentos. Queridos amigos, amigas, una cosa es tener la oportunidad y otra muy distinta es aprovecharla. Hasta ahora han sido muchas las veces en las que la India parecía lista para despegar y luego se quedaba en nada. Para evitar que se vuelva a pinchar otra vez el globo, el país tiene que resolver 4 grandes problemas. Primero, la educación es por lo general un desastre. Según un informe del año 2017, cerca del 25% de los jóvenes indios de entre 14 y 18 años era incapaz de leer un texto básico en su propio idioma, y más de la mitad eran incapaces de ejecutar una división. Segundo, el Estado tiene mucho peso en la economía. A pesar de los avances logrados, la India sigue siendo un país muy burocrático y además las empresas públicas son terriblemente ineficientes. Para que os hagáis una idea, en el índice de libertad económica, la India ocupa el puesto 131. Es decir, que no hablamos precisamente de un país donde hacer negocios sea coser y cantar. Tercero, las cuentas públicas no están, que digamos, en buena forma. La deuda pública ya se sitúa en torno al 90% del PIB y el presupuesto no consigue escapar de los números rojos. Y eso si hablamos del gobierno central, porque las cuentas
cuentas de algunos gobiernos regionales están prácticamente al borde del desastre. Y cuarto, las mujeres siguen excluidas mayoritariamente del mercado laboral. La tasa de participación laboral de las mujeres está incluso por debajo de países como Arabia Saudí. Pues bien, sea como sea, hablamos de un país que con todo ahora parece estar ante su mejor oportunidad. La pregunta es, ¿creéis realmente que la India se convertirá en la nueva China? ¿Podrá el país de los marajás poner remedio a todos sus problemas? Podéis dejarnos vuestras impresiones en los comentarios. De momento, el presidente indio Narendra Modi ha prometido que el país alcanzará el desarrollo en los próximos 25 años. La pregunta es, ¿lo conseguirá? Queridos amigos, amigas, si este vídeo os ha parecido interesante, no olvides darle a like y suscribiros a Si lo hubiera sabido, si es que aún no lo habéis hecho. Un saludo y hasta la próxima.